Alberto Arias, secretario de organización del SEON Jujuy, estuvo en la localidad de Valle Grande. Hay novedades, el intendente está acusado de retener un dinero a los municipales. ¿Cuáles son las medidas que se han tomado y en qué situación se encuentra la Comisión Municipal de Valle Grande en estos momentos? Sí, buen día. Nosotros fuimos ayer a una comisión del SEON a Valle Grande y Valle Colorado también a visitar a los compañeros, y llegamos a Valle Grande tipo 6:30 de la mañana, y el tema es que los muchachos están de paro porque hay malas liquidaciones. Se han encontrado que cuando fueron a cobrar el sueldo, la liquidación estaba mal. ¿Por qué? Porque por fin se pudieron acceder a documentos públicos donde está la liquidación de cada compañero y figura un monto, y cuando le dan un recibo de sueldo desde la comisión municipal figura un monto mucho inferior, en algunos casos de 1.000, 2.000, 3.000 y hasta 4.000 pesos menos. Antes pasaba lo mismo, nosotros tuvimos sospecha también que pasaba lo mismo. Es más, estuvimos 2 semanas, una vuelta de paro y tomando el municipio, otra vuelta una semana más, tomando el municipio con los chicos que nos acompañan, los chicos de Ledesma. Otra vuelta cortamos la ruta y la misma población o los mismos empleados defendían al comisionado René el Diablo Tolaba, aduciendo de que nosotros estábamos mintiendo. Lamentablemente en esa época nosotros no teníamos acceso a la información como hay acceso en este momento. Entonces ahora puedo decir que realmente el 90% de los compañeros municipales, al ver ellos su nombre reflejado en los papeles que han traído del gobierno, la liquidación que se tiene que hacer y la liquidación que le tienen en su recibo de sueldo, es por eso que se han volcado y no han creído y están acompañando esta medida de fuerza con toma del municipio. En el día de ayer, a las 18:30, 19 horas, se apersonaron también gente del gobierno, más precisamente de la oficina de anticorrupción, con el fiscal Quintana y el fiscal Soler a la cabeza, en donde ya tenían recepcionado 50 denuncias de distintos empleados municipales, y ayer se acercaba más gente. Hay un total de 107 personas trabajando en la comisión. Se estaba acercando más gente para hacer la respectiva denuncia. Entonces quedamos en que hasta el jueves lo van a esperar en la oficina en San Pedro para recepcionar las denuncias. Nosotros a su vez con esa fotocopia de que se va a presentar a la oficina anticorrupción, vamos a pedir las copias para darle a nuestro abogado, ya sea al doctor Iglesias, Jorge Iglesias, o al doctor Luis Orellana, para que con las mismas denuncias vayan a la oficina del ministro de Trabajo, Cabana, para que lo interpele o que tengamos una conciliación para ver por qué liquidaba esos montos, esa mala liquidación. Aparte de que no pagaba en algunos casos insalubre, zona desfavorable, asignaciones familiares. Hay distintos compañeros que tienen distintos casos. El reclamo empezó a partir de la falta de pago luego de una semana del cobro a nivel provincial. Sí, porque a algunos compañeros les pagaba, a otros compañeros pagaba la mitad, a otros compañeros no les pagaba, era muy arbitrario. Nosotros, es más, se le dijo a los fiscales que tenemos serias dudas del comportamiento que tiene el Banco Macro, en este caso, porque yo soy un trabajador de hace 20 años y nunca tuve problema con el pago. Voy con mi tarjeta, voy al cajero y saco lo que me paga el municipio. En este caso, la manipulación que hace ya sea la tesorera o el comisionado municipal, René Tolaba, sacándole la plata a los compañeros de su caja de ahorro. Entonces eso veíamos medio raro. También hemos planteado que no solamente al señor Tolaba interpele, sino que también vea si hay alguna mala acción, mal obrar del Banco Macro.